¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Lo has pensado alguna vez? La mayoría de los investigadores que se han sumergido en este área lo han hecho con herramientas como la hipnosis, rescatando memorias y sensaciones en personas adultas que podrían corresponderse con recuerdos prenatales. La ciencia suele considerar la inmortalidad como una respuesta a la angustia o al miedo que nos produce pensar en la muerte. Sin embargo, en enero de 2020 llega a mis manos un estudio realizado por investigadores, profesores y médicos de Japón sobre diferentes niños que recuerdan ser conscientes de haber elegido su vida en la Tierra e incluso de escuchar conversaciones mientras estaban en el vientre materno. Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma inmortal. Pero si el alma es inmortal, ¿dónde estábamos antes de nacer? Te invito a que, solo si te apetece, me acompañes en esta aventura. Yo soy curiosa. ¿Y tú? El documental empezó que era un doctor que no creía en estos temas y empezó a encontrarse evidencias por sitios diferentes y empezó a realizar un estudio y a raíz de ese estudio empezaron a llegar madres con niños que tenían recuerdos prenatales. Y lo curioso de esto es que niños que no se conocían entre ellos de diferentes puntas de Japón coincidían en dibujos que hacían del sitio donde estaban antes de nacer. Dibujos del útero, recuerdos que era imposible que tuvieran, recuerdos de zonas donde vivían, vivíamos en tal planta, tuviste una discusión en tal sitio y muchas cosas que la madre alucinaba, decía, si no habías nacido, ¿cómo puedes saber que estábamos en la 5ª planta? Entonces el niño tenía recuerdos de cosas que era imposible que hubiera estado allí o que hubiera escuchado y fue una cosa que empezó a sorprenderle al doctor. Es que los niños todavía la conexión con sus otras realidades, con sus otras existencias es clarísimo. Es como esos niños que dicen a sus mamás, tú no eres mi mamá, porque mi mamá era así, así, así. Y ha habido casos que han buscado a esos papás y los han encontrado en esta vida porque siguen viviendo donde el niño decía. Entonces, claro, ese niño murió pequeñito y vuelve a encarnar. Entonces, para los niños, realmente la conexión hasta los 6, 7 añitos está muy, muy despierto en nuestra conciencia. Entonces, ahí podemos percibir y recordar, claro. Antes de entrar en la vida física, hay preparativos. Lo que sucede es que, bueno, no todas las personas acceden a esta experiencia, pero cuando trabajamos, por lo menos con la terapia de vidas pasadas, muchas personas pueden recuperar esa experiencia. Entonces, en la cual vemos que estamos en un espacio, que cada persona lo describe a su manera, donde no estamos solos, generalmente hay otras energías, a veces adquieren la forma de siluetas o de figuras definidas y otras veces simplemente se trata de energías, con las cuales hay un diálogo de alguna manera, pero que no es un diálogo hablado, ¿no? Es un diálogo mental o telepático, por así decirlo, y donde ocurren una serie de cosas, donde se examinan básicamente las cosas que se traen, los asuntos pendientes, las asignaturas pendientes de otras vidas que tenemos que completar en estas, las cuestiones que tenemos que resolver, conflictos con otras almas con las cuales nos vamos a encontrar para poder trascender esos conflictos y finalmente
un aprendizaje a realizar y un propósito a cumplir, ¿no? De modo que hay muchos elementos en estos preparativos que también van a incluir, obviamente, el lugar donde vamos a encarnar, la Tierra, el país o el planeta incluso, y la familia en la cual vamos a nacer. En 1978, la psicóloga estadounidense Helen Wambach decidió salirse de los límites de la ciencia y explorar la dimensión espiritual del hombre a través de la hipnosis para acceder a la mente subconsciente. Durante las sesiones, Helen empezó a hacer preguntas a sus pacientes más trascendentales como ¿eligió usted nacer? Entre los 750 sujetos que analizó a través de estas sesiones, el 81% recuerda haber elegido nacer, mientras que el 19% restante no recuerda haber tomado esa decisión por ellos mismos, o bien no obtuvieron una respuesta clara a esas preguntas. Los niños cuentan que antes de nacer nosotros estamos en el cielo o como en medio del cielo o de espacio, ¿no? Y hay una como fuente, como un parque y las almas pues nos encontramos ahí jugando, y eso es lo que dicen todos los niños que salen en el documental. Hay cosas que son diferentes, pero coinciden en que tú eliges a tu madre en función de lo que la puedas ayudar, y que hay como una especie de televisiones que ellos identifican como televisiones donde tú ves a diferentes madres y tú eliges a tu propia madre a la hora de venir al mundo. A veces elegimos, a veces no elegimos, porque va a depender de cada alma, del derrotero que trae, de la historia que trae. Una de las cosas que justamente podemos ver cuando trabajamos con la regresión es que hay almas que no quieren venir, saben que tienen que venir, pero que se resisten a venir, ¿no? Y algunas almas más evolucionadas, bueno, eligen o de alguna manera aceptan. En realidad, esto de la elección es algo un poco sui generis, ¿no? No hay una elección real, hay una conciencia, hay una aceptación consciente de que hay un trabajo que realizar. Hay veces que el alma reconoce o siente o bueno, pues tiene la necesidad de experimentar determinadas cosas con determinados lugares, personas, y por tanto, pues sí, hay una voluntariedad en sí misma, ¿no? Hay una necesidad de hacer este proceso de experimentar esto nuevo, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones es una sensación más de como sentirse empujado, sentirse obligado. Hay que pensar que las almas, aunque sean energía, pero existe lo que se llaman los grupos familiares de almas, ¿vale? Que es como si hubiera una vinculación que podríamos llamar karmático, no sé qué palabra ponerle, ¿vale? De manera que, claro, ahí unas con otras tienen que experimentar juntas. Por lo tanto, si alguna de estas almas de este grupo está encarnado y necesita una determinada experiencia que se lo tiene que aportar esa otra alma, la otra alma se ve obligada a tener que venir. Y entonces ahí ya hay como una especie de imposición, ¿no? Entonces no siempre es agradable. Yo recuerdo cuando me vino la visualización de cómo yo encarné, al principio me vi como que bajaba así como muy derecha, muy en picado, y en un momento puntual que me hice como consciente de lo que eso iba a implicar, empecé a trepar hacia arriba, o sea, yo quería volverme, no quería bajar, y me vi como trepando hacia atrás, que no había opción, porque ya estaba en el venir, pero me vi queriendo regresar. Entonces hay momentos que sí es cierto que desde mi punto de vista de experiencia no siempre elegimos de manera voluntaria el hecho, ¿no? Sí, pues los niños japoneses todos coincidían en que hay una figura que ellos llaman Kamisama, que traducido sería Dios, y es como un gran Buda. Todos lo ven así, como un gran Buda, ¿no? Eso supongo que también depende de cada cultura, porque igual había niños que veían un tobogán para abajo y algunos hablaban de una escalera mecánica. Eso también supongo que es un poco del subconsciente de la cultura popular de allí, pero coincidían
en el Gran Buda y en los assistants, unos ayudantes que son los que ayudaban a bajar al mundo. Y claro, decía, son como ángeles, pero no el concepto que vosotros tenéis de los ángeles. En general hay seres más evolucionados que algunas personas las llaman maestros, otros como guías, seres que de alguna manera nos ayudan a examinar el plan, nos aconsejan, nos recomiendan, ¿no es cierto?, qué es lo que necesitamos, cuál es la experiencia que necesitamos vivir para lo que tenemos que aprender o lo que tenemos que resolver. A veces hay personas que aceptan todo lo que les dicen, hay personas que aceptan a regañadientes, hay personas que a veces no quieren escuchar, y en ese caso también es muy gracioso, diría yo, ¿no?, porque no queda más remedio y se siente que son empujados, ¿no?, a ese tobogán que en algún momento algunos mencionan. Pero por lo general hay seres que nos recomiendan, nos aconsejan, te dicen, bueno, mira, pasó esto, ahora tendrías que resolver esto, sería mejor que hicieras tal cosa, o estos padres son los más convenientes para ti en este momento, ¿no?, para esta experiencia, ¿no? Hay seres que nos aconsejan, pero después cuando estamos aquí, cada uno hace lo que decide, ¿no? Las personas que han tenido este tipo de experiencias aseguran que no se encontraban solas en esa especie de cielo. Muchas de ellas recuerdan a ciertos seres que se comunicaban no con la voz, sino de manera telepática y que les ayudaban a elegir su nueva vida en la Tierra. Los testimonios que recogen el Dr. Kabouli y la Dra. Helen Wambach en sus libros apuntan a que habría una especie de consejo o guías espirituales que les ayudarían a elegir. Sin embargo, ¿quiénes son estos seres? ¿Qué relación tendrían con nosotros? Nosotros cuando venimos con almas, seres que podíamos llamarles guías, maestros, familiares, dependiendo del caso. Seres que nos acompañan pues, en esta encarnación. Esas almas igualmente hemos tenido que tener algún contacto con ellas en otras vidas. No tenemos un guía el que toque cualquiera o el que pasaba por allí, no, hay algo, ha habido una experiencia previa, ha habido, pues no sé, a lo mejor ha sido un familiar nuestro en otra vida, ha sido un maestro, ha sido el que estábamos en algún tipo de institución o de academia o lo que fuera y él era alguien pues, que considerábamos es un maestro superior, ¿no? En cualquier caso, hay un contacto, hay una conexión. Y esa también necesidad por parte de ese guía, de ese maestro de acompañamiento, de protección, de cuidado, está ahí. Aunque no sea, dirás, bueno, pero si es energía, pero es energía con conciencia, que no es lo mismo que energía, es energía con conciencia. El alma es la parte del ser que va impregnándose de todas las experiencias, por lo tanto es una energía con conciencia ligada a su conciencia superior, podríamos decirlo así, y por tanto tiene toda esa información ahí que luego puede, pues que es la que luego aporta en esa compañía. Entonces sí, claro que tenemos nuestros acompañantes, ¿no?, que nos dan un poco pues indicando, ¿no?, cuál sería la mejor opción o el mejor camino, pero que eso no tiene nada que ver con la idea que nos han querido inculcar desde la línea New Age del tribunal kármico, de que cuando vamos al otro lado existe un tribunal que nos dice, nos dice, bueno, pues eso, has hecho esto bien y esto es mal, y en la siguiente vida, como esto está mal, tienes que bajar porque tienes que hacer eso. Eso no es así, porque ahí sí que no habría elección de ningún tipo, es una imposición. Eso no es real, en las experiencias de las personas eso no existe. Lo que cuentan, tantos libros que hay, ¿no?, de personas que trabajan en esto, yo eso no lo he visto en ningún sitio y desde mi experiencia tampoco. Pero esta otra parte de acompañamiento, de responsabilidad por parte del alma, de entender que ha hecho cosas pues a lo mejor mal en otra vida con ese otro alma y que quiere remediarlo, por supuesto, eso está ahí.
La mayoría de las memorias prenatales provienen de los niños que revelan sus recuerdos de manera espontánea y sin preguntar. Uno de estos casos fue descrito por la investigadora Sarah Hines en su libro Coming from the Light, o Viniendo de la Luz. Estaba acostando a mi hijo John, de 3 años, en la cama cuando él me pidió que le leyera un cuento antes de dormir. Yo, sin embargo, prefería explicarle las aventuras de su tatarabuelo, un colonizador, un soldado, un líder. Justo cuando me disponía a comenzar una de estas historias, John me detuvo y me dijo: «No, mamá, explícame algo del abuelo Robert». Me sorprendió. Era mi abuelo. Nunca le había explicado historias sobre él, ya que había muerto antes de que yo me casara. Así que le pregunté: «¿Cómo sabes del abuelo Robert?». A lo que John tranquilamente me contestó: «Bueno, mamá, él fue el que me trajo a la Tierra». A veces lo que sí puede ser que los familiares acompañen el descenso, ¿no? Cuando llega el momento, por así decirlo, porque tampoco es un descenso real, ¿no? Son cambios de dimensión, ¿no? Pero que se experimentan como un descenso. Entonces, por lo general, es en el descenso cuando a veces si algún alma a lo mejor no se siente segura o dubitativa para descender, puede ser que algún familiar anterior la acompañe en ese descenso. En lo que se refiere a la parte de la programación, generalmente son los llamados maestros o guías espirituales, que la mayoría de las personas los ven como siluetas. A veces sí, te pueden decir como un anciano, pero no tienen rostro definido. Los seres superiores, por así decirlo, nos presentan un panorama. A veces hay personas que eligen a los padres, o mejor dicho, eligen a las almas que serán sus padres. Y a veces las personas se encuentran de buenas a primeras con unos seres que van a ser sus padres y a los cuales no los han elegido voluntariamente, pero con los cuales tienen una relación previa de otras vidas. Generalmente cuando es así es porque tienes que resolver esto ahora. Recuerdo, por ejemplo, en este caso, en este momento recuerdo a una paciente que ella veía a los padres, a las almas de los padres que quería tener en esta vida, pero la fuerza, la energía la llevaba hacia otros padres, ¿no? Hacia otros seres. Y lo que le decían los maestros es: primero tienes que resolver cuestiones pendientes con estos y entonces la próxima podrás ir con los seres que tú deseas estar, ¿no? Por eso vuelvo a repetir que esto de la elección es relativa. Yo imagino esto como el crédito cósmico, ¿no? El crédito que tú tienes, ¿no? Como un crédito en el banco, que te da cierta libertad para tomar decisiones. A veces puedes elegir a los padres, pero a veces inevitablemente hay cosas pendientes, ¿no?, que tienes que resolver primero antes de poder tener la experiencia que tú quieres realizar. En ciertas ocasiones, cuando conocemos a alguien nuevo, experimentamos una sensación extraña sin tener un motivo aparente. ¿Estamos reaccionando solo a estímulos sobre su aspecto físico o podría ser algo más profundo? En el estudio de la doctora Helen Wambach, un 87% de los pacientes afirmaron ser conscientes de haber conocido a personas importantes de su vida actual en otras vidas anteriores. Si esto fuera cierto, ¿volvemos con las mismas almas, pero en diferentes circunstancias? ¿Cuál es el motivo? ¿Habría un acuerdo previo entre almas? A ver, entre las almas hay acuerdos, claro que hay acuerdos. Y hay pactos, claro que hay. A ver, los acuerdos es porque esas almas quieren experimentar algo juntas. Vuelvo a lo del grupo de almas, ¿no? Familiares o karmáticas también. Necesitan experimentar esto o entienden que se pueden ayudar mucho el uno al otro, o ha habido en otra vida
entre ellos algo que no estaba en orden y que quieren resolverlo, pues por supuesto que hay ese acuerdo. Pueden ser gemelos, mellizos, o hermanos, o amigos, o pareja. O sea, no tienen por qué ser solamente gemelos o mellizos, como se dice, sino que pueden ser todas las circunstancias, ¿no? Claro que sí que eso existe. Ya cuando hablamos de pacto, ya es algo más dramático, es algo más duro, es algo más karmático, vinculante, y que puede llevar a una atadura o a un condicionamiento o a una obligación difícil, ¿no? Y que uno tire del otro, que eso ya es otro tipo de energía. Pero el acuerdo está ahí. Pero ese mismo acuerdo es el que tienen, por ejemplo, el guía con el alma que quiere encarnar. Es el mismo acuerdo, porque muchos de nuestros guías no son familiares de esta vida que han fallecido y se han quedado con nosotros, pueden ser familiares de otras vidas, como he dicho, o maestros, y eso es un acuerdo. Entonces, las experiencias pueden ser dos almas encarnadas juntas para progresar, mejorar, o una encarnada y otra desencarnada. En cualquier caso, sigue siendo un acuerdo. No existe la casualidad, todo es causalidad, siempre es por algo. Aunque pueda parecer casual, siempre ha habido algo, y si vas tirando del hilo, llegas a punto. Jorge Luis Borges decía, ¿no? Todo encuentro casual, una cita previa, ¿no? Es decir, nada es realmente accidental. Nosotros provocamos los encuentros. Y sí, hay acuerdos. Muchas veces hay acuerdos entre gemelos, ¿no? Y en particular porque muchas personas tienen la experiencia o la sensación del gemelo solitario, ¿no es cierto? De que han perdido un hermano por el camino, y esos son parte de los acuerdos. A veces un alma que no se siente segura o no está decidida a venir, bueno, viene otro y dice, bueno, dale, yo te acompaño, pero te acompaño un rato, ¿no? Entonces, estos acuerdos existen entre la familia, pero también entre parejas con las cuales te vas a encontrar, ¿no? Porque es parte de la experiencia que necesitas. En el documental japonés de Memorias Prenatales, los niños afirman que su llegada tendría un propósito. Muchos de ellos coinciden en la idea de que vienen a ayudar a las personas, sobre todo a las mamás. Incluso aquellos niños que están en la Tierra por poco tiempo tendrían la misión de enseñarle a sus seres queridos las cosas realmente importantes de la vida.子供たちに聞くと私たちは何のために生まれるのって何人かの子に聞いたんですよね。だから答えはすごく明確で、人の役に立つためってこれ全員言うんです。どうも私たちは人の役に立つために生まれてきてるらしいんですよ。で一番最初に役に立ちたいのがどうもお父さんお母さん、特にお母さんなんです。でお母さんの役にどうやって立つかっていうと、自分が生まれてお母さんが幸せ、これが子供たちにとって幸せなんですよ。Todos coinciden en una conclusión. Ellos tienen la misión de ayudar, vienen a la Tierra con la misión de ayudar a sus madres, ayudar al resto de la gente. Y es muy curioso porque hay un libro de Enrique Barrios de 1986 que se llama AMI, que también dice que la misión de los seres humanos es ayudarnos los unos a los otros. Y claro, a ver, puedes creer las coincidencias, pero no creo que, por ejemplo, esos niños japoneses se hayan leído un libro escrito por un escritor chileno en 1986. Es casi imposible. También hablan de cosas que salen en una película llamada Bluebird de 1940. Tampoco es posible que la hayan visto. Hablan de la fuente que había en el otro mundo antes de nacer, el sitio donde estaban reunidas todas las almas. Hay muchas coincidencias que si las vas juntando, están ahí, pero tienes que reunirlas, tienes que tener la mente un poco despierta y verlas. En el documental se explica que Kami-sama, que es un dios en japonés, nos ayuda a elegir a nuestras madres, ¿no? Pero nuestra misión de esta vida elegimos nosotros mismos, incluso experimentar cosas duras o tristes, o incluso de ser discapacitado,
también elegimos nosotros para aprender y crecer espiritualmente. Para evolucionar como almas. Comentan que elegimos la vida en función de las dificultades que tenemos que superar para que el alma evolucione y que cada uno antes de nacer elige su misión para evolucionar de la manera que quiera. Entonces eso es curioso también, ¿no? Que no vamos a escoger una dificultad que seamos incapaces de superar, sino una que podamos superar y nos haga crecer como personas. Cuando una persona decide encarnar, es cierto que trae un propósito. Yo la palabra misión no me gusta mucho, aunque también se dice que traemos una misión, porque lo veo como más ligada al ego por el concepto de misión, en, no sé, la línea muy religiosa o en otro concepto. Más un propósito. Ese alma tiene ese propósito y por tanto encarna con esa idea, ¿vale? Pero es cierto que hay veces que no llega a encarnar. Es decir, se puede ir pues, a los 2, 3, 4, 5 meses del embarazo, sigue teniendo un propósito. Cuando ese cuerpo va ligado a un alma, que no es siempre, pero cuando va ligado a un alma, entonces tiene un propósito. Propósito, pues que puede ser porque esos padres necesitaban a lo mejor experimentar una pérdida, porque ese alma tiene que terminar algo, aunque solo sea en esos meses que está dentro de mamá, que el contacto es tan profundo. Ya depende del caso, pero en cualquier caso siempre hay un propósito. Claro, luego ya puede estar el caso de los niños ya que nacen, que ya han nacido y que viven muy poquitos años o muy poquitos meses. Igualmente tienen un propósito. Los padres ahí tienen que ver, claro, tienen que comprender, no entender, comprender el propósito, porque algunos se quedan estancados en ese hecho y no salen. Pero si el alma de ese bebé ayuda, es capaz de acceder a esos padres para ayudarles a que entiendan el propósito, entonces es muy probable que puedan hacer cosas maravillosas, bueno, pues como ya se conocen, ¿no? Yo conocí un caso, pero este niño murió con 6 añitos. Él tenía una enfermedad degenerativa de hígado, por lo tanto estuvo malito desde pequeño y duró pues esos 6 añitos, ¿no? Lo pasó muy mal, estaba ingresado cada 2 por 3, le ponían quimio, bueno, lo pasó muy mal. Pero era un niño que era como un angelito. A pesar de los dolores, que se revolcaba de los dolores, a pesar de que tenía que estar pues, con la medicación, con el tratamiento en hospitales, etc. Pero era él el que daba el ánimo a los padres. Era él el que le daba el ánimo. El niño antes de irse le dijo a su mamá, a su padre, que se quedaría con ellos, porque él sabía que había ido para ayudarles y que aunque su cuerpo muriese, se iba a quedar con ellos durante un tiempo hasta que pudieran ellos estar bien y superar todo su dolor, pero que no sufrieran por este hecho, porque ese era el tiempo que tenían para disfrutarse y que cada uno tiene que seguir su camino. Incluso los niños que están poquito tiempo, que mueren antes de nacer, que viven 3 meses, que tienen alguna enfermedad, vienen a este mundo con una misión. A veces es el de abrir los ojos de la familia y que vean lo que realmente es importante en la vida. Por ejemplo, eso haría cambiar la percepción de ciertas tragedias o sucesos trágicos, como la pérdida de un niño. También hablan que los niños que mueren temprano luego son los primeros en la lista a la hora de venir al mundo, porque hablaban de que había como colas, pero en esas colas en el otro mundo había sitios delante. Y esos sitios delante eran para los niños no natos, o que habían muerto antes de nacer a una edad temprana y que volvían a nacer y eran los siguientes. Y eso quizá puede dar ánimos a la familia que tenía un suceso trágico y a plantearse las cosas de otra manera. Ahora mismo solo se considera que un niño ha nacido y está vivo a partir de nacer, pero ellos consideran que están vivos desde el momento de la concepción y que vienen a hacer una misión incluso sin haber nacido. Y eso podría hacer replantearnos el modelo de vida que tenemos ahora respecto a los bebés. De hecho, el médico lo menciona en el documental. El médico decía que consideraba que los pacientes eran solamente las madres, pero a raíz de testimonios de niños con recuerdos prenatales, hablaba de que a partir de entonces los pacientes eran las madres y los bebés.
Bueno, yo me llamo Silvia, tengo 30 años y desgraciadamente un 27 de febrero le tuve que decir adiós al mayor amor de mi vida, a mi hija Sara. Enseguida nos dimos cuenta de que Sara tenía algo especial, era muy diferente a todos los bebés que habíamos conocido. Tenía muchísimo carácter y hacía cosas que de verdad que no se correspondían con su edad, mucho menos habiendo nacido con menos de 35 semanas. Su vida fue corta, muy corta, ya que solamente pudimos disfrutar de su existencia pues durante 4 meses, pero es que su recorrido vital fue tan sumamente intenso, tan intenso como el de una persona de 70 años. Ella además es que sabía muy bien a lo que venía. Nos lo fue haciendo saber en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Ella sabía lo que venía, sabía los puntos que tenía que pasar, los viajes que tenía que hacer y sabía cuándo iba a fallecer. Algo muy impactante era que todo el que la conocía no sabía distinguir si era un niño o una niña. Un día una enfermera de hecho me dijo: es que es tan bonita que no se sabe si es niña o niño, es que es un ángel. Era lo que yo llamo un espíritu viejo. Alguien que definitivamente ya había estado en este mundo con anterioridad y lo conocía pues sobradísimamente. Quizá la experiencia más fuerte que tuve fue durante la estancia en uno de los hospitales en los que estuvimos. Una mañana, una enfermera que jamás había visto y jamás volví a ver, entró a la habitación pues con la excusa de hacer una analítica. Me pidió permiso para cogerla en brazos y de repente comenzó a decirme que Sara era un ángel. Entonces, bueno, yo al principio pensé lo típico, que me lo decía pues como un cumplido que se suele decir a los papás, ¿no? Pero para nada. Ella lo decía con total convicción. Comenzó a explicarme que los niños como Sara, que los ojos del ser humano no se sabía si eran niños o niñas, eran ángeles. Yo era una persona que yo no conocía con anterioridad, entonces nunca había mencionado con ella el tema de que pues era una niña que les costaba a los médicos distinguir si era niño o niña. Simplemente me lo dijo y ya está. Me dijo algo que yo ya sospechaba, que mi interior me gritaba a diario: Sara no va a durar mucho tiempo, viene aquí con una misión muy clara y le falta muy poco para cumplirla. Pero no sufras por ella cuando se vaya, porque volverá a casa con una gran evolución. Tú eres una gran madre, una gran persona, no tienes la culpa de nada y gracias a su existencia encontrarás tu destino y desarrollarás tu misión en esta vida. Me quedé helada, era una mujer además con un aspecto tan celestial, tan bonita que me quedé paralizada. Pregunté por ella a los pocos días, pero según la descripción que yo daba nadie la conocía. Después fui consciente de que no le había hecho ni siquiera ninguna analítica a la niña. O sea, simplemente la tomó en brazos, me dijo todo aquello y se fue. Después de su muerte cambiaron muchas cosas en mi familia y bueno, vamos, ya no digamos en mi interior. Muy pronto entendimos que Sara vino a este mundo con unos objetivos muy claros: evolucionar como alma, ayudarme a mí a encontrar mi camino y mi misión vital, incluso darle una lección de vida a mi madre, a su abuela, ayudarla a despertar y regalarle años de vida con las válvulas de su corazón a 2 bebés, que fue algo mágico, simplemente mágico. Poco después de su fallecimiento, días después, sentí el impulso tremendo de abrir una web, tener presencia en redes sociales y contar nuestra historia. Con su marcha yo comprendí el funcionamiento del universo y entendí que mi misión en esta vida es ayudar, acompañar a las familias en el duelo y a todos los que están preparados, ayudarles a entender que los niños que fallecen son almas evolucionadísimas, cuya única intención es o finalizar algo que tenían pendiente o ayudar a sus familiares a avanzar en este camino que es la vida. Sobre todo, yo me inclino mucho por lo segundo. Evidentemente el dolor por su ausencia está ahí y a veces se hace conmigo hasta el punto de que quisiera irme con ella, no voy a mentir. Pero al final es que ella siempre se encarga de mandarme señales que me ayudan a redirigir mis emociones para que pueda seguir cumpliendo esa misión que ella me encomendó. O mi misión que ella me reveló, ¿no? Al final era mi misión y ella vino aquí a ayudarme a verla. Ojalá todos los padres en duelo por la muerte de sus hijos de verdad lleguen a comprender algún día que en el fondo somos unos privilegiados, que hemos sido elegidos para albergar en nuestras familias a un ser superior, un ser divino, y que al final el destino de nuestros hijos era ese y debemos respetarlo por mucho que nos duela. El mensaje que puedo enviarle al mundo a día de hoy es que a nadie le quepa la menor duda: los niños que fallecen son lo que aquí en la tierra conocemos como ángeles. La mayoría tiene conciencia de ese propósito en el momento del nacimiento, porque en el momento del nacimiento todavía estamos conectados con nuestra alma. Nuestra alma todavía recuerda lo que viene a ser. Cuando empezamos a desarrollarnos y con los procesos intelectuales, vamos perdiendo contacto con eso. Pero en el momento del nacimiento todavía lo sabemos. Entonces, venimos con un propósito definido.
que este propósito yo, de acuerdo a la experiencia, lo dividiría en dos partes. La primera parte es resolver cosas pendientes y la segunda parte es desarrollar, ¿no es cierto?, el trabajo que uno viene a hacer esta vida. Por eso no hay que desesperarse cuando el propósito no está claro, porque muchas veces el propósito empieza a definirse conscientemente en la segunda parte de la vida, cuando uno ya ha atravesado, bueno, la efervescencia de la adolescencia, ¿no?, cuando uno ya ha resuelto las asignaturas pendientes, se ha despojado de determinados lastres, y entonces empieza a manifestarse el verdadero propósito. Bueno, me pasó a mí. Yo creí que iba a ser cirujano toda la vida, ¿no?, y de pronto en un momento determinado, bueno, la vida dio un vuelco y tomé la decisión de trabajar con la terapia de vidas pasadas. Pero aún así, me llevó varios años trabajando con la regresión con otras personas que empecé a tomar conciencia de mi propósito. No fue una cosa de un día para otro, porque tienes que hacer lo que tienes que hacer primero. Entonces, cuando limpias la mochila de tu alma, entonces tu propósito empieza a manifestarse en esta vida. ¿Qué edad tenía Moisés cuando saca al pueblo hebreo de Egipto? Tenía 80 años y había vivido toda una vida. Tuvo una familia, vivió su vida de hombre, pasó por lo que tenía que pasar, aprendió, evolucionó y con 80 años comienza su verdadera misión. Así que si él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Estas conclusiones ponen en entredicho la influencia cultural y religiosa a la hora de concebir la vida eterna. Pero, ¿y si nos abriéramos a la posibilidad de que esto fuera cierto? Nuestra manera de afrontar la vida y la muerte daría un giro radical, porque lo que para nosotros es un suceso oscuro y trágico, pasaría a ser la fase que culmina nuestro aprendizaje en la Tierra y daría paso a una etapa nueva del ser. Al fin y al cabo, como el químico Antoine Lavoisier propuso en 1785, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que hasta aquí solo me queda invitarte a que, solo si te apetece, investigues por tu cuenta. Yo soy curiosa. ¿Y tú?